Desde los confines de Siberia hasta las montañas de Perú, del corazón del Amazonas a los pueblos indígenas de México, siempre han existido quienes caminan entre el cielo y la tierra para sanar cuerpos, corazones y espíritus. Los chamanes y curanderos han sido figuras esenciales en comunidades ancestrales, actuando como médicos, psicólogos, sacerdotes y guardianes de la sabiduría. Su práctica combina plantas medicinales, estados alterados de conciencia y conexión con lo espiritual. En este viaje de 1 hora exploraremos quiénes son, qué hacen, cómo funcionan sus rituales y qué papel juegan hoy en día, desde las culturas tradicionales hasta el auge de la medicina alternativa y el turismo chamánico. Acompáñanos a recorrer bosques, rituales y tradiciones para responder. ¿Son portadores de conocimientos milenarios, versiones extendidas del placebo, o algo más? En lo profundo de las selvas tropicales, en los valles andinos, en los pueblos remotos del África subsahariana, e incluso en las periferias urbanas del mundo moderno, hay figuras que caminan entre lo visible y lo invisible. Hombres y mujeres que no se formaron en universidades, pero que portan un conocimiento ancestral transmitido por generaciones. Son los chamanes. Son los curanderos. Son los guardianes del equilibrio, los doctores del alma, los sanadores del cuerpo, los puentes entre el mundo material y el espiritual. En muchas culturas primitivas, y no tan primitivas, estas figuras han sido mucho más que curadores, han sido líderes espirituales, consejeros sociales, intérpretes de los sueños, mediadores entre los hombres y los dioses. Entre la enfermedad y la cura, entre el caos y el orden. Durante siglos, los chamanes y curanderos han sido pilares esenciales en la vida de sus pueblos. Su autoridad no proviene de diplomas, sino de visiones, de trances, de iniciaciones que a menudo incluyen el sufrimiento personal, la cercanía con la muerte, o la revelación divina. Hoy en día, en pleno siglo XXI, su presencia no solo persiste, sino que está siendo redescubierta por miles de personas en busca de respuestas que la ciencia convencional no siempre puede ofrecer. En esta hora de viaje recorreremos culturas, rituales y fronteras invisibles. Entenderemos quiénes son, qué hacen, cómo sanan, y por qué su figura sigue siendo vital en un mundo cada vez más desconectado de lo sagrado. Este es un viaje a través del espíritu, el cuerpo y la memoria. Este es un encuentro con los chamanes y curanderos, los sanadores de la humanidad. Orígenes y definición del chamanismo. Y el término, chamán, tiene su origen en las lenguas tunguses de Siberia, concretamente del pueblo evenki. Para ellos, un amán es aquel que sabe, que ve, que conoce lo que otros no pueden ver. Pero aunque la palabra venga de allí, la figura del chamán es universal. Desde el chamán siberiano que entra en trance a través del tambor, hasta el taita colombiano que oficia ceremonias de yagé, pasando por el nanga africano, el curandero mexicano o la babailán filipina. Todas estas figuras comparten una misma raíz, el vínculo entre lo humano y lo divino. El chamán no es un sacerdote al servicio de una iglesia. Es un intermediario. Un traductor entre mundos. Accede a realidades invisibles mediante sueños, plantas, cantos, danzas o trance profundo. No solo sana, interpreta. Ve el origen espiritual de las enfermedades. Detecta el desequilibrio antes de que el cuerpo lo exprese. La antropología define el chamanismo como una forma de conocimiento ritual que implica el acceso a estados no ordinarios de conciencia con el fin de contactar con espíritus, curar enfermedades o adquirir conocimiento oculto. Pero para los pueblos originarios, no es una teoría, es práctica, es experiencia directa. En América Latina, el término curandero ha sido el más común. A diferencia del chamán, que suele tener un rol espiritual más trascendente, el curandero se enfoca en el bienestar del cuerpo y el alma a través de hierbas, masajes, rezos y rituales de limpieza. Sin embargo, la frontera entre ambos es difusa. Y en México, por ejemplo, los curanderos tradicionales tratan el mal de ojo, el susto, el aire o la brujería. Usan huevos, ramas de ruda, albahaca, agua bendita, imágenes de santos. Combinan lo indígena con lo católico. En Perú, el curandero vegetalista trabaja con plantas maestras como la ayahuasca o el San Pedro para limpiar el espíritu y revelar visiones. A lo que une a todos estos sanadores es el reconocimiento de que la enfermedad no es solo física, también puede ser emocional, energética, espiritual. El cuerpo puede ser el lugar donde se manifiestan dolores del alma, traumas, pérdidas, desequilibrios colectivos. Y aquí está el núcleo del chamanismo: la salud no es la ausencia de síntomas. Es la armonía entre el ser humano, su comunidad,
la naturaleza y el mundo invisible. Donde hay fractura, el chamán entra. Donde hay caos, el chamán ordena. Donde hay enfermedad, el chamán escucha. Muchos antropólogos coinciden en que el chamanismo es una de las prácticas espirituales más antiguas de la humanidad. Vestigios de rituales chamánicos se encuentran en pinturas rupestres de hace más de 20.000 años, como las de la cueva de Trois Freres, en Francia, donde aparece una figura mitad hombre mitad ciervo, en actitud ritual. De esto nos sugiere algo profundo, que la necesidad de sanar no es solo física, sino existencial. Que desde el origen mismo de la humanidad, hemos necesitado intérpretes del misterio. Y que, quizás, en cada cultura, el chamán ha sido eso, el guardián del misterio. Prácticas de sanación, plantas, trance y rituales. Para entender al chamán o curandero, no basta con definir su rol, hay que observar lo que hace. Y aquí entramos en el corazón de su práctica, la sanación, el trance y el ritual. La primera herramienta del chamán es el conocimiento de la naturaleza. En el Amazonas, los taitas y curanderos saben distinguir entre cientos de plantas. Saben qué hojas sirven para la fiebre, qué raíces alivian los nervios, qué lianas abren la percepción. Son botánicos intuitivos, herederos de una tradición oral milenaria. La ayahuasca, por ejemplo, es una bebida sagrada utilizada por los pueblos indígenas amazónicos como puerta hacia el mundo espiritual. Compuesta de 2 plantas, la liana Banisteriopsis caapi y las hojas de chacruna, provoca visiones, catarsis emocional, según la tradición, permite al chamán ver la enfermedad en el paciente. Pero no solo se trata de plantas psicoactivas. Los curanderos también emplean hierbas amargas para limpiezas, sahumerios de copal o palo santo, baños de florecimiento, infusiones, emplastos, unciones. Cada elemento tiene una intención precisa: armonizar, purificar, devolver el equilibrio perdido. Luego está el trance. El chamán entra en estados no ordinarios de conciencia mediante el tambor, el canto, la danza o las plantas. En el trance, su conciencia se disocia parcialmente del cuerpo para viajar a otras dimensiones, al mundo de los espíritus, de los muertos, de los ancestros o de los animales guía. Este viaje no es figurado. Para el chamán, es real. En el estado de trance, puede dialogar con entidades, recibir información, diagnosticar, expulsar fuerzas oscuras o recuperar el alma del enfermo. En Siberia, los chamanes utilizan el sonido hipnótico del tambor para alterar su conciencia. En África Central, los Naga invocan a sus espíritus Nkisi en rituales frenéticos. En las comunidades andinas, el sanador sopla humo de tabaco para leer el cuerpo energético del paciente. Los rituales son tan diversos como las culturas que los crean. Pero tienen en común el uso de símbolos, cantos, elementos naturales, invocaciones y acciones simbólicas que transforman la percepción del paciente. El ritual no es solo medicina espiritual, es teatro sagrado, es comunión comunitaria, es acto de poder. Uno de los rituales más extendidos en América Latina es la limpia o barrida. El curandero utiliza ramas, huevos, agua florida o velas para limpiar al paciente de energías negativas. Luego, interpreta los signos, las burbujas en el vaso, el aspecto del huevo, la reacción corporal del consultante. En el curanderismo mexicano, el susto se trata como una pérdida del alma, la persona ha sido sobresaltada, y una parte de su energía ha quedado atrapada. El chamán hace un llamado para que esa parte vuelva. Porque sin alma, no hay sanación posible. Para los pueblos indígenas, toda enfermedad tiene una dimensión espiritual. Puede ser causada por la ruptura del equilibrio con la naturaleza, por el olvido de los ancestros, por el odio acumulado, por el daño ajeno, o por la desconexión con el propósito de vida. Por eso, el chamán no solo cura síntomas. Cura relaciones rotas, con el cuerpo, con los demás, con la tierra, con los espíritus. Y en esa restauración simbólica, se abre la posibilidad de una verdadera sanación. Funciones sociales y economía comunitaria. Para comprender verdaderamente el papel de un chamán o curandero, debemos ir más allá de su función como sanador. En muchas culturas, estas figuras son el corazón mismo de la comunidad. Actúan como consejeros, jueces, líderes espirituales y mediadores sociales. En sociedades tradicionales, donde no existían ni hospitales ni tribunales, el chamán era quien resolvía conflictos, interpretaba señales del entorno y guiaba a la comunidad en tiempos de crisis. Su sabiduría no era solo médica, era también simbólica y ética.
Muchos chamanes cumplen funciones de psicólogos comunitarios. A través del ritual, canalizan el dolor colectivo, resuelven traumas, reafirman los vínculos entre los miembros del grupo y promueven la cohesión social. Un ritual de sanación puede ser también un acto de reconciliación entre vecinos enfrentados. Además, el chamán es un lector de ciclos. Observa el clima, los comportamientos de los animales, los sueños del pueblo. Su conocimiento empírico y espiritual del entorno lo convierte en un custodio ecológico. A través de su conexión con la tierra, ayuda a mantener el equilibrio entre los humanos y la naturaleza. La figura del chamán también tiene una función de guía espiritual. Ayuda en los momentos de tránsito, el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte. Oficia rituales que conectan a la persona con su linaje ancestral, con su destino o con los espíritus protectores. En muchas culturas indígenas, el chamán o curandero no cobra dinero en el sentido moderno. Su retribución suele ser simbólica: comida, animales, tabaco, ayuda en el cultivo, respeto. Es un intercambio basado en reciprocidad, no en lucro. Este modelo económico refuerza los lazos comunitarios. El sanador no se enriquece con su don, sino que lo pone al servicio de su pueblo. Su prestigio depende no del dinero, sino de su eficacia y su ética. La confianza en él es sagrada. En algunas tradiciones, el chamán ni siquiera elige serlo. Es elegido por los espíritus, por los ancestros, o por la enfermedad. A menudo, la vocación chamánica nace tras una crisis profunda, una enfermedad inexplicable, un accidente, un trance. Este proceso es conocido como la enfermedad del chamán o el llamado del espíritu. Solo quien ha tocado el umbral entre la vida y la muerte, dicen, puede guiar a otros a través del sufrimiento. Así, el chamán se convierte en lo que Carl Jung llamaría el sanador herido, alguien que cura porque también ha sido herido. Y aquí está el núcleo de su función social: el chamán no es una autoridad externa. Es parte viva de la comunidad, reflejo de su memoria, canal de su sabiduría colectiva. Es una figura de frontera, entre lo individual y lo colectivo, entre lo humano y lo invisible. Sincretismo y adaptaciones culturales. A lo largo de la historia, las culturas nunca han existido en aislamiento absoluto. La colonización, las migraciones, las imposiciones religiosas y las resistencias han generado encuentros, y a veces choques, que han transformado profundamente las prácticas chamánicas y curanderiles. En América Latina, este proceso dio lugar a un fenómeno complejo: el sincretismo. Una mezcla de cosmovisiones indígenas, elementos cristianos y saberes africanos que dio origen a formas híbridas de espiritualidad, entre lo ancestral y lo colonial. Un ejemplo claro es el curanderismo mexicano, donde el chamán o curandero puede invocar tanto a los espíritus de la tierra como a santos católicos. El agua bendita convive con la ruda, el rosario, con los rezos indígenas, la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la medicina de los abuelos. En Perú y Bolivia, los rituales con coca, San Pedro o ayahuasca son oficiados por chamanes que al mismo tiempo hacen cruces en el aire, se santiguan y rezan a Jesús o a los santos. No lo ven como contradicción, sino como un tejido continuo entre mundos. En Brasil, la influencia africana dio lugar a religiones como el candomblé o la umbanda, donde los orixás, entidades espirituales africanas, son venerados junto a imágenes católicas. El País de Santo es, en muchos sentidos, una figura chamánica: guía, sana, interpreta, canaliza lo invisible. En Filipinas, los babailán, sanadoras y líderes espirituales precoloniales, casi siempre mujeres, mantuvieron su rol en las comunidades incluso después de la cristianización. Hoy, muchas practican una espiritualidad sincrética que incluye santos, rezos católicos y ritos ancestrales. Este sincretismo no es una pérdida de identidad, sino una estrategia de supervivencia. Frente a la persecución de las prácticas indígenas, los pueblos adaptaron sus rituales a las formas impuestas por el poder religioso o colonial. Así, la sabiduría ancestral pudo sobrevivir disfrazada. Incluso en contextos modernos, el sincretismo continúa. Muchos chamanes urbanos combinan técnicas tradicionales con psicología occidental, terapias energéticas y discursos de desarrollo personal. Algunos se anuncian en redes sociales, ofrecen sesiones por videollamada o mezclan astrología, reiki y plantas maestras. Pero este fenómeno también genera tensiones: ¿hasta qué punto es válido mezclar tradiciones? ¿Dónde está la línea entre evolución y apropiación, cuando se respeta una cosmovisión, y cuando se trivializa? Conflictos, fraudes y controversias.
El resurgir del interés por los chamanes y curanderos ha sido acompañado por un fenómeno paralelo, la aparición de figuras oportunistas, rituales sin contexto, y negocios disfrazados de espiritualidad. El conocimiento ancestral, sagrado y profundo, se ha visto expuesto al riesgo de la mercantilización. En muchas regiones del mundo se ha denunciado la figura del chamán plástico o plastic shaman, personas sin raíces culturales ni formación tradicional que se autodenominan chamanes. Ofrecen ceremonias de sanación a turistas o clientes por Internet, y a menudo replican rituales sin comprender su origen ni su profundidad. Pueblos indígenas como los Lakota, los Hopi o los Quechuas han alzado la voz contra lo que llaman apropiación espiritual. La extracción de elementos simbólicos y rituales de su cultura para ser vendidos en el mercado global como productos de consumo. Las consecuencias de esta banalización no son menores. Se han reportado casos de intoxicación, abusos físicos y psicológicos, e incluso muertes, en ceremonias mal dirigidas de ayahuasca, peyote o sapo bufo. Sin el contexto ritual, el acompañamiento adecuado y la preparación espiritual, el riesgo es real. O por otro lado, existen también curanderos tradicionales que mezclan su práctica con elementos de la pseudociencia, la superstición sin base, o el fanatismo. Algunos imponen tratamientos alternativos en detrimento de la medicina científica, generando daños en pacientes que necesitan atención médica urgente. La línea entre lo espiritual y lo peligroso puede volverse borrosa cuando falta el discernimiento. El poder simbólico de la palabra del chamán es inmenso, y mal utilizado, puede conducir a la manipulación emocional o a la dependencia psicológica. Pero también hay que reconocer que muchas de estas controversias se deben a un choque de paradigmas. La medicina occidental tiende a rechazar lo que no puede medir. Y al no comprender el lenguaje simbólico, energético o ritual del chamán, lo descarta como superstición. En los últimos años, sin embargo, han surgido esfuerzos por tender puentes entre saberes ancestrales y ciencia. Algunos estudios etnobotánicos han validado el uso de ciertas plantas medicinales indígenas. Universidades, médicos y antropólogos colaboran con comunidades tradicionales para documentar y proteger su conocimiento. Y el riesgo del fraude existe. Pero también existe el riesgo opuesto, el de silenciar, ridiculizar o criminalizar prácticas que han sido fuente de sanación, sabiduría y equilibrio durante siglos. Y el desafío es aprender a distinguir. A proteger el conocimiento auténtico sin fosilizarlo. A dialogar sin imponer. Y a recordar que la espiritualidad no es propiedad de nadie, pero sí responsabilidad de todos. Renacimiento y relevancia actual. A pesar de siglos de persecución, colonización y olvido, la figura del chamán y del curandero no solo ha sobrevivido. En muchas partes del mundo, está resurgiendo con fuerza. En América Latina, jóvenes de pueblos originarios están recuperando los saberes de sus abuelos, aprendiendo sobre plantas, cantos, rituales. En Siberia, Mongolia y el Ártico, los descendientes de linajes chamánicos están retomando sus tradiciones tras décadas de represión soviética. En África, Asia y Oceanía, líderes espirituales están enseñando a las nuevas generaciones a curar con respeto a la tierra, a los ancestros y al espíritu. Pero también en las ciudades de Occidente, desde Nueva York hasta Barcelona, desde Berlín hasta Buenos Aires, hay un creciente interés por las medicinas ancestrales. La búsqueda de sentido, la insatisfacción con la medicina farmacológica, y el deseo de reconexión con lo sagrado impulsan a miles de personas hacia lo que se ha llamado el renacimiento chamánico. El turismo espiritual se ha multiplicado, extranjeros viajan a la Amazonía en busca de sanación con ayahuasca, otros participan en temazcales, rituales andinos o ceremonias de cacao. Y aunque este fenómeno conlleva riesgos, como vimos antes, también es una señal de que algo profundo está cambiando. La espiritualidad contemporánea, cansada de dogmas, busca vivencias directas, experiencias que integren cuerpo, mente y espíritu. Y el chamanismo ofrece eso, una experiencia viva, simbólica, transformadora. Desde la neurociencia, algunos investigadores exploran los efectos positivos de los estados alterados de conciencia guiados ritualísticamente. Desde la psicología transpersonal, se estudia el potencial terapéutico de los procesos chamánicos para tratar traumas, adicciones, depresión y ansiedad. Y lejos de ser simple superstición, el chamanismo puede leerse también como una tecnología espiritual, una forma ancestral de conocimiento que responde a una necesidad humana universal, la de sanar, la de conectar, la de dar sentido al sufrimiento. Y no se trata de idealizar al chamán ni de reemplazar la ciencia moderna. Se trata de recordar que existen otros lenguajes, otros saberes, otras formas de curar. Y que quizás,
Al integrar ambas visiones, la racional y la ancestral, podamos acercarnos a una medicina más humana, más holística, más verdadera. Al final, el chamán no es solo el otro. También puede ser un símbolo en nosotros, la parte de cada ser humano que busca la armonía, que escucha al cuerpo, que honra la naturaleza, que dialoga con lo invisible. Y en un mundo herido por la prisa, la fragmentación y la pérdida de sentido, tal vez el mensaje más profundo de los chamanes y curanderos es este: hay otra manera de estar en el mundo. Una manera más conectada, más atenta, más sagrada. Y por eso, ahora más que nunca, su voz importa. Suscríbete y da me gusta. Gracias.